11 de la mañana, 11 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí, para vos que estás del otro lado y lo pedís a los gritos, la abstinencia se terminó el lunes y lo traemos al señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, por suerte. Aquí disfrutando de esta fresca mañana, muy agradable en este agosto invernal, con la llegada del arcángel, del ángel exterminador, como diría nuestro amigo Asís. En realidad, la llegada final del compañero eh, Rubinstein, ¿no? Ah, Eh, que ha provocado en las redes que mucha gente diga no soy ese Rubinstein, ¿no? Eh, qué ha bárbaro. dado lugar a la posibilidad de una evaluación de en qué estamos en el experimento Massa. Ujú. El experimento Massa comenzó hace un tiempo todavía muy breve, pero que ya parece de varios años, Sí. digamos, ¿no? Parece que ha estado siempre, ¿eh? Hace 20 días que Y ha está y consistido, todavía lo único que vemos, mirá, de Mendiguren, vemos cada cosa, mamita querida. están todos los muchachos. Uf, Si vos querés ver todo lo que hay que sacar de la Argentina, está ahí, toda está frente a ahí, Massa, ¿no? así que Impresionante, ¿eh? nos ha hecho un gran favor. El cáncer de la Argentina está todo ahí sentada, ¿no? Sí. Eh, el Massa representa precisamente esa parte de la sociedad argentina que es la que vive parasitando el país y que es la que tiene mucho más conexión con el peronismo y sobre todo con el peronismo menemista, ¿no? Ujú. Que es básicamente el sueño de todo empresario argentino, el retorno del Carlos. Eh, la cuestión acá es cómo va funcionando esto. Recordemos que esto significa un modo de funcionamiento del poder que es básicamente se retiran los dos más conflictivos Ujú. y le dejan el espacio a este muchacho que ofrece una posibilidad, que es la de llegar al 2023. Sin ninguna intención, él dice que no quiere ser candidato, así que parecería una especie de hombre que se sacrifica por la patria. Ya lo han medido en encuestas, no sé si sabías, Ajá. ¿no? Pero sí, en una encuesta reciente, las encuestas no significan gran cosa, en realidad son publicidad paga, digamos, ¿no? Bueno, Pero de alguna manera siempre algo marcan. Y acá le están marcando, está tercero, ujú. según Rubier y asociados, está tercero. Primero estaría Larreta, lejos, 31. Mira. Segundo, Milei, 20,07, algo así. Y tercero estaría Sergio, con 18,9, algo por el estilo. Ujú. Uno puede tomar esto como algo que no tiene importancia, o puede tomar esto como un anticipo de que probablemente cambiemos, o Juntos por el Cambio, no se enfrente hacia fines del 2023 con algún kirchnerista, sino con el propio Sergio, lo cual Ujú. es todo un problema. Porque si Sergio ahora tiene esto más o menos así y llega hasta agosto de 2023, evidentemente tiene un capital político, ¿no? Evidentemente, tranquilamente puedo decir, si hubiera manejado yo la cosa de entrada, esto sería otra cosa. Ujú. De alguna manera, he aquí un piloto de tormenta. Y como vimos en esa presentación que estaban pasando recién, es un piloto de tormenta que tiene mucho capital político condensado. ¿Qué quiere decir? No necesariamente vaya a ganar una elección, pero es evidente que es un tipo que puede gobernar el Estado. Recordemos que el Estado es un aparato difícil de manejar y que cuando hablamos de Sergio, Mauricio, Cristina, hablamos del gobierno, es decir, hablamos del personal político que maneja el Estado. El problema del personal político que maneja el Estado es que el Estado es una maquinaria difícil de mover, está ya ocupado por una burocracia, por varias burocracias, tiene todos sus vericuetos, hasta que te llegás a acomodar ya casi te está yendo del primer mandato. Ujú. Con lo cual no es fácil llegar desde la nada a manejar el gobierno. No ese es el caso de Massa, que es casi un profesional de los vericuetos del poder. Y por otro lado, llegar allí y poder manejar el Estado implica tener una serie de relaciones sociales que te permiten orientar la vida fuera del Estado.
Es decir, un conjunto de intereses que de alguna manera pueden poner un poco de orden con su propia acción. Pensemos en el dólar blue. El dólar blue se mantiene como se mantiene, igual que los otros dólares, aunque ha empezado a haber un poco de movimiento, por ayudita de los amigos. Hay que tener amigos que te ayudan con tantos millones de dólares. Ujú. Por lo tanto, si a eso le sumás contactos internacionales, el visto bueno de la embajada, etcétera, etcétera, tenés un perfil para un tipo que puede plantarse como alguien que maneja el Estado, una especie de dualde, ¿no? Eh, más si vos querés Dual de apto al liberal. paladar. Claro, sí, más apto al paladar, digamos, del barrio norte, Puerto Madero. Ujú. Ahora, ese perfil, si es cierta esta encuesta, les resulta, está dando un resultado. La pregunta es, ¿en dónde está esta apuesta y hasta dónde llega? Eso es todo lo que se pregunta todo el mundo. Ujú. Y por otro lado, los efectos del otro lado, ¿no? Eh, Acá la primera cuestión es que por ahora le va saliendo. Es decir, ¿qué es lo que consiguió? Consiguió bajar el dólar a una magnitud que representa una devaluación enorme, gigantesca. Pensemos que antes de Massa el dólar estaba 100 pesos más abajo y ahora lo tenemos en casi 300. ¿Eh? Pensemos también que antes de la llegada de Massa, lo que tenías era un caos político que todavía pasa por, digamos, en sordina. En parte porque Cristina está ocupada. En un día como hoy, por ejemplo, no nos está escuchando a nosotros seguramente, está escuchando otro discurso, Creo digamos, que no está ¿no? escuchando ninguno porque ya pidió una ampliación de su Sí. indagatoria, o sea, no está escuchando a nadie, como es habitual, ¿no? Bueno, la cuestión es que en este contexto, con el compañero Alberto, digamos, hablando con San Martín Mamita. y cantando bagualas, Me hace acordar ¿te evidentemente acordás cuando Maduro lo escuchaba a Chávez y el sí, pajarito y claro, sí, llamar el en coche? pajarito, obvio. Estamos Pero bueno, teniendo, estamos teniendo una vos lamentable pensás que regresión a ciertas imágenes que son claro, patéticas. pero ahí vos pensás que por diferentes razones la centralidad política la tiene Massa Mm. y el nombramiento final de Rubinstein es difícil de tragar, digamos, en un contexto en el cual el tipo pone a un tipo que ya de por sí, más allá de cualquier Twitter y cosa por el estilo, ya es un símbolo muy difícil de tragar por la propaganda acá, digamos, la propaganda acá no pondría jamás a un Rubinstein en ese lugar, haga lo que haga, porque vos fíjate que por mucha propaganda acá que hagas, Guzmán tenía un programa que al lado de esto era, digamos, Jardín de Como, Infante, sí. Batakis iba en la misma línea y todavía peor, Ujú. y este simplemente profundiza en la línea Guzmán-Batakis, o sea, en la vida real se tragan cualquier cosa, pero el aspecto publicitario es importante, o sea que para los kirchneristas el discurso es casi la realidad misma. Ujú. Con lo cual, el nombramiento de este muchacho, del señor Gavi, eh, es un problema serio en términos publicitarios, pero sobre todo más en función de esta enorme publicidad que se le dio a sus tweets y cosas por el estilo. Que lo haya logrado imponer significa que tiene efectivamente, no necesariamente el apoyo de ambas partes del gobierno, de la coalición, sino que por lo menos tiene el acuerdo de cállense la boca y déjenme actuar. Ujú. ¿No? Eh, Después hay que ver, digamos, de todo lo que ha dicho, que de nuevo no tiene nada y de original tampoco, es la línea Guzmán-Batakis, es decir, vamos al ajuste, es la línea de consenso liberal, no hay mucha vuelta acá, eh, incluso dando algunas promesas y propuestas que ya se fueron hechas o que ya estaban en marcha o que son simplemente para la galería, es cierto que ha logrado una estabilidad, ha logrado que el dólar no se le escape, ha logrado, hay muchas explicaciones para eso, están gastando plata que no tienen, eh, están jugando quién sabe con qué grado de legalidad con los encajes bancarios, con un montón de cosas, es decir, con dólares que no son suyos, están jugando a no pagar las cuentas, es decir,
básicamente postergar las cuentas, Ujú. algo para la cual Batakis había sido puesto. Pensá que Batakis hizo la plancha en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires postergando pagos a proveedores, es decir, haciendo crecer la deuda pública. Eh, y cosas por el estilo. Por ahora no se le ve más que este primer momento de orden político. Ha logrado poner un orden político y ha logrado digamos, avanzar con una línea que de alguna manera le asegura cierta aquiescencia Sí. del establishment, del grupo más cercano a la vida Ahora, política. eh, Y ahora habría que ver, perdóname, habría que ver cuánto dura esto. bueno, ¿Sí? ahí Yo iba creo ese que va a punto. durar políticamente, perdóname, te cierro con esto, va a durar políticamente mientras Cristina esté muy ocupada, y Cristina está muy ocupada, todo esto le está haciendo un enorme favor a Coso, A a Massa. Massa, y va a durar hasta que la oposición no defina un candidato, Sí. no defina un orden y no defina un programa. Es decir, Sobre todo no define vamos una nosotros agenda, por ¿no? Sobre todo no define una agenda. Claro, porque hay un punto en el cual, frente a una oposición que no hace nada, y es más, que sale a pelearse, y habría que ahí empezar a hablar de la operación Lilita, Sí. eh, y una interna que él más o menos tiene ordenada, porque Cristina está ocupada y el otro está en cualquier cosa, hay un punto en el cual tiene un campo muy despejado. Ahora, a ver, hace un rato temprano me decían, me encantaría escucharlo a Eduardo, un análisis sobre una movilización de la CGT, de la izquierda, de las organizaciones sociales contra la inflación. Una movilización social contra una entelequia. Pero yo doblo la apuesta. En estos momentos había algunas imágenes que hay organizaciones de izquierda ahí movilizados con un corte en la 9 de julio. Algunos, hoy temprano, cuando repasábamos la etapa de ámbito financiero, decía, guarda lo que puede pasar, ¿sí?, en una endeble economía si se llega a definir, lo que para mí ya es un hecho, en el cierre del alegato de Luciani con una contundente pena contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, la inhabilitación de por vida a la gestión de cargos políticos. Después vendrá, si eso es proscripción, todo un mamarracho que el kirchnerismo salió a plantear. El acompañamiento del peronismo en su totalidad, que se siente que lo van a proscribir, y un llamado a una pueblada. Digo, ¿cómo juega todo esto en ese Massa que paró la pelota, la tiene bajo la suela y levanta la cabeza? Porque ahí hay un quilombo en ciernes, ¿no? Una inflación que se va al 100%. La semana pasada lo decía José Castillo, que es una de las claves para licuar la deuda, llevar la inflación a 100%, pero que no se le dispare. Si la llevas con esta quietud puede ser, pero ante ese desmadre político, ¿cómo ves la figura de nuestro amigo Sergio Massa? Mira, que el tema de la Nuestro inflación te amigo, licúe ¿va? la deuda es un problema que discutir, porque la inflación te genera problemas no solamente sociales, sino también problemas de caja, porque eso te obliga a levantar la tasa de interés y te aumenta la deuda en vez de aflojártela. Ujú. Entonces, es un problema que no es tan sencillo como licuo la deuda mediante inflación. Ok. Ahora, dejando ese punto de lado, ¿no? Lo que está claro, va a haber Veníamos un estallido bárbaro, social bárbaro. y Veníamos bárbaro, nada. bárbaro y lo empezamos a perder. A ver, Hola, ¿me escuchás ahí? ahí te escucho, a ¿Me ver. escuchás? Sí, dale. Te decía que no, acá no va a haber ninguna pueblada por Cristina. Eso es un, no sé, se le ocurre al gato silvestre Eve de y a Bonafín. cómo van a hacer. Bueno, claro, pero esa gente puede tener alguna ilusión en eso, pero acá no va a haber ninguna, absolutamente ninguna poblada por Cristina. No la hubo antes, menos ahora. Porque además acá, digamos, en realidad Cristina no está sufriendo por nada. Lo que va a haber hoy es el pedido de una condena con una cierta, digamos, magnitud de pena. Ella no va a ser proscripta porque hasta que todo esto se efectivice, pase por llegue a la corte, 3, 4 años. En el mejor de los casos, para algo llamado justicia, Ujú. se muere como Menem. No, o sea, olvídense de eso. No, está bien, pero a ver, Se pará, muere como Menem. porque el camino de Menem
fue, digamos, el último acceso. Bueno, después hizo campaña como senador con esa, pero hizo campaña como senador en el Pago Chico, en La Rioja, para conseguir al menos entrar como la minoría y quedarse con los fueros. El caso de Cristina, la hipótesis es una Cristina presidente. ¿Cómo haces para avanzar en una campaña electoral con una causa en la que efectivamente estás condenada? Después, si la Cristina no va a firmeza... ser candidata a presidenta. Cristina no va a ser candidata a presidenta. De eso olvídate. No, no, no va por ahí. Además, si quisiera ir por ahí, no hay ningún problema porque la causa no queda firme. La causa, una vez que, suponete que Está la bien, causa se pero expide a fin de año. la causa no queda firme, pero el eslogan es chorra. Es reo, es como el Claro, lo de, que es vos como el de quieras, vudú. pero escúchame, pero a esta altura del partido le importa algo eso a alguien, realmente. Acá, a Yo creo que nivel hay de un, las fuerzas mira, yo creo que sociales hay de un Argentina, sector de la población, más allá de ese 20% que está a muerte, hay un sector de la población que en algún momento la votó Cristina que está absolutamente desencantado. ¿vos pensás Existe. que si la condena, vos pensás que si la condena o no la condena, ese sector la va a dejar de votar? No. Ese sector, digamos, ya se desencantó y no la va a votar, pero no por cuestiones de corrupción, no la va a votar por una cuestión puramente económica, porque esto es un desastre, porque no sabemos dónde vamos. No, digamos, Vos decís que acá yo llegamos, creo que vos decís que llegamos a una irracionalidad tal que hay un sector de la población que igual va y vota una chorra. no le importa. ¿Te importa a Ah. vos? ¿Me importa a mí? ¿Le importa? ¿Me escuchás Sí, ahí? sí, ahí dale, a ver. Esto no le importa a nadie. Le importa a Cristina, le importa a la nación más, le importa a algún conjunto de la ciudadanía, si vos querés, pero no le importa a nadie esto. O sea, lo que se está diciendo de Cristina ahora no es menos que lo que ya se dijo antes. Y sin embargo, ganó elecciones con todo eso. Entonces, la gente va a votar en función del bolsillo. Punto. Hace mucho tiempo que en la Argentina hay un voto muy economicista. Es decir, un voto de no me importa lo que diga, no me importa lo que piense, me importa qué me vas a poner en el bolsillo. Y ese voto fluctúa en una parte, en otra parte no, y la parte que fluctúa es la que define. Es decir, hay un voto que nunca va a ser kirchnerista ni va a votar a Cristina jamás, hay un voto que nunca va a ser macrista ni va a votar a Cambiemos jamás, y hay un voto que fluctúa, según esté la situación. En esta situación, Cristina no puede ganar las elecciones. Puede hacer una elección buena, ¿sí? No nos olvidemos que Macri perdió después de 2 ajustes, pero perdió ahí. Y no nos olvidemos que Gelos, en medio de la hiperinflación de la historia argentina, arañó el 38% frente a Menem. ¿Sí? Entonces, acá parece que lo que hay que preocuparse es por si va a haber o no va a haber algún estallido social que rompa este empate definitivamente. Ujú. ¿Y qué pasa cuando se defina la interna de la oposición? En el cual Carrió puso, digamos, sobre la mesa una serie de cómo nos diferenciamos de Massa. Y económicamente no parece. Entonces, Carrió sobre la corrupción, sobre el tema de los negociados, sobre el tema del capitalismo amigo, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí produce dentro de Junto por el Cambio un estallido, un verdadero estallido. Digamos, no define ni siquiera una línea, porque decir, bueno, fue a apoyar la línea dura, pero también le pegó a Bullrich, también le pegó a... Fue a apoyar la línea blanda, le pegó a Gerardo Morales, le pegó a Larreta. Digamos, el único que se fue Mauricio. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, se especula mucho, Pero pero ¿y lo que qué, está claro es que qué imaginas que hay detrás? a mí me parece que últimamente en Juntos por el Cambio Elisa Carrió está muy desaparecida y paga poco. Entonces lo que ha salido es a Ah, tratar de ofrecer la mercancía decencia y honestidad a un mayor precio. Así, a ver, como dice, ¿cómo se llama? Ese capítulo de Los Simpsons, ¿viste? Que está cantando, están en la ópera y está la cantante cantando. Bueno, que se calle bueno, acá también. ¿Cuánto vale el silencio de Carrió? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos puestos? ¿Qué puestos? Eso es toda la discusión. No cree que Carrió es una santa de la decencia. Entonces, ahora, eso está mostrando que la coalición opositora
es un desastre. Acá anticipamos muchas cosas. Acordate que cuando yo te dije que acá venía un ingreso de Schiaretti al Frente para la Victoria, junto por el cambio, eh, digamos, vos me miraste sorprendido, pero efectivamente Schiaretti y todo un sector del peronismo está alineado en la posibilidad de un ingreso o de un correr cerca de Juntos por el Cambio. Y obviamente eso genera un avispero enorme. Como lo señalé hace mucho tiempo, Ujú. la descomposición del Frente de Todos genera una crisis que empieza de un lado para otro. Y entonces, ¿cuál es el problema de que Schiaretti se sume a Juntos por el Cambio? Tendrías que, si sacarías el 99,9% de los votos en Córdoba. Claro, pero ¿qué haces con juez? Entra Schiaretti y sale juez. Bueno, a ver, no, pero la sensación, por lo menos que me da a mí, es que en Puede todo, en ser todo eso. caso, el ingreso de Schiaretti lo hará correr dentro de alguna de las fórmulas que se postulen, acompañando alguna de las fórmulas de Juntos, y que Carrió decidirá ir por otra. Y seguramente va a haber algún legislador dentro de ese sector que acompañe ese proceso, porque en Córdoba no le cerró acompañar a juez. Pero Digo, nadie quiere eso, Hernán. pero, Nadie quiere eso. A ver, vos hablabas hoy de José Castillo. ¿Sí? Alguna vez discutí con él y con otros compañeros por qué el MST no estaba en el FITU. sí, Y el consenso generalizado en esa charla informal es que había un problema de estacionamiento. ajá, mirá, Por una razón sencilla. Y entra el MST, ¿en qué lugar del estacionamiento se ubica? claro, 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 claro. Entra uno, sale otro, o Está se bien, pero, corre. pero, 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 Bueno, pará. acá es lo mismo, Hernán. Y No, no. Schiaretti no es Juan de los Con el, Palotes. con el mayor de los respetos, porque los quiero mucho, los aprecio y entiendo que tienen una capacidad de análisis, no estamos hablando de lo mismo. Digo, ese frente que se llamó Cambiemos, que hoy es Juntos o vaya uno a saber cómo se llame, existe desde el día que Carrió se levantó a comer pizza a las cuartetas. Y esa definición hoy Carrió la pone en juego cuando efectivamente, como vos decís, ella tiene mucha menos presencia y tal vez ni aparezca en unas listas. Pero hay un montón de dirigentes que han acompañado algunos procesos que se sienten muy debilitados para disputar a un Manes que consiguió una billetera para hacer una campaña nacional, a un Gerardo Morales que aparece como la cruzada anti-Milagrosala, y obviamente va y les tira del mantel y les dice, bueno, yo voy a hacer jugar a los míos también y voy a hacer jugar de esta manera. Digo, para mí ahí habrá una discusión interna que la tendrán que llevar adelante ellos. Pero escúchame, Hernán, Sí, vos mencionaste Manes, sí, ¿sí? Mencionaste Morales. sí. Bien. Anda Piqueto dando vuelta por ahí buscando todo lo que pueda rejuntar del peronismo. Es perfecto. Después tenés a Mauricio y tenés a Patricia y anda dando vuelta a la reta y tenés a Vidal. Estupendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Juntos por el Cambio? Es que todo eso nos suma uno. Y hay una cantidad de cargos muy acotado a la hora de repartir. Es que lo que piensan, Entonces, es que lo que perdóname, piensan, Hernán, sí. y encima es gente que puede tirarse con munición gruesa, lo acabamos de ver con la reta. Ujú. O sea, ¿por qué nadie está hablando del asunto de las, ¿cómo se llama? De las, del De las sistema grúas. de acarreo de autos, de las grúas? Nadie está hablando de eso. Pero escúchame, O sea, Eduardo. en otro contexto, la nata con eso se hace un festín. Pero pará. Eh, Yo coincido con vos en eso, pero ¿y eso por qué salta? Eso salta por la interna de Juntos por el Cambio. Eso salta porque Carrió tiró del mantel. Y Lógico. y sus legisladores dijeron no vamos a votar esto. Y se les pudrió el Está negocio. claro. Bueno, aunque ¿Cuántas más algunos van a quieran... saltar? Y no lo sé. Todas las que sean Bueno, necesarias como listo. para que vayan y negocien con ella. No sé, no tengo idea. Lo Está que bien, digo es pero a que lo que me refiero es que eso tiene como consecuencia la crisis de un frente que no se puede poner de acuerdo. está bien, pero ese frente que no se pone de acuerdo, lo único que contrapesa es la figura de Massa. Es la que está a punto de ser señalada como titular de una asociación ilícita. Entonces ellos juegan su juego, que va al margen de la discusión de hacia dónde va una u otra decisión. Es un juego que me excede, pero
visto a la distancia, lo que uno ve es alguien que dijo, pará, nos están dejando afuera, yo voy a tirarle un poquitito de la soga y claramente voy a jugar con Macri. Mirá, Porque es al acá único el que no punto toqué. Es al único que no toqué. Y, está claro que, y si uno ve lo que decime, decime. pasa en estos fines de semana, muchos de los intendentes que bastardearon a Macri lo llevan a pasear por sus pueblos para mostrarlo como el gran rockstar. Lo sacan de la Y mano y lo llevan. vos suponés que el radicalismo se va a aguantar un nuevo gobierno Macri. No lo Vos sé. suponés que ahí no va. Es que acá es donde aparece el asunto, porque el propio Frente Macri está quebrado por la reta. Y está quebrado por. ¿Qué es lo que se está jugando acá? Ujú. ¿Cuánto peronismo puede aglutinar la reta? Está bien, está ¿Cuántos perfecto. heridos puede aglutinar la reta? Y la fórmula de la reta, anotá lo que te A digo. ver, dale, dale. La fórmula de la reta Morales Sí. es una fórmula que aglutina todo y deja fuera a Macri, a Carrió y a todo el mundo. Y esa fórmula suma por todos lados. Por eso cuando Elisa Carrió dice, no quiero gente que esté mirando con simpatía a Massa, en Sí. realidad no está diciendo a Massa, a nadie se le ocurre ir a incorporar a Massa a eso. Ujú, Lo que en realidad está diciendo es, no quiero la reta, que la reta es Massa, ujú. porque la reta va a su propio frente con todo lo que está sobrando todos y todo lo que va a la interna, más realismo. Y en ese contexto, ¿cómo se llama? En ese escenario, vos tenés más posibilidades de que se rompa junto por el cambio, Ujú. de que se junte en una sola fórmula. Y eso todavía no empezamos a hablar de qué carajo propone cada una de estas Por eso, pero vertientes por eso, lo único que en estamos relación al. lo único que estamos definiendo es la organización del cartel en la calle Corrientes. En esa definición, claramente, Lilita Carrió sostuvo la postulación de la reta cuando la tuvo que sostener. Se ve que ahora no le simpatiza que la reta le haga un armado nacional. O sea, en la ciudad de Buenos Aires le gustaba como candidato y ahora no le gusta a nivel nacional. Es un tema de Lilita y de cómo se ordenen. Y si la reta efectivamente cree que puede ganar una interna con ese acompañamiento de Gerardo Morales, es un tema de la reta. Digo, no sé si el problema pasa por sus desavenencias o por lo poco que hay del otro lado que se permiten jugar a estas definiciones. Porque en otro caso hubiesen dejado, porque un Schiaretti solo, a la deriva, no hace verano. No hace verano Dos Schiaretti. cosas. No hace Dos cosas. La verano. primera, está bien, pero lo que estamos jugando detrás de estos nombres no es simplemente el cartel, es también los agrupamientos sociales que corresponden. Y cuando se dice la reta es igual a masa, lo que se está diciendo es la reta es el capitalismo de amigos. Responde una fracción del capital que tiene que ver con la base social burguesa del kirchnerismo. Pero eso no es verdad. Por lo tanto, ¿eh? ¿No es verdad eso? ¿Cómo? ¿No es verdad eso? Claro que es verdad, claro que es Perfecto, verdad. perfecto. Claro que es verdad. Obvio. No te quepa la menor duda. No, no. Ahora, frente a eso, ¿qué es lo que está? Una base social dentro de la propia burguesía que es muy escueta. ¿Por qué sale todo el mundo ¿cómo se llama? A pedir por que la dejen de joder a Cristina? Hay un clamor Sí, dentro de lo que llaman el círculo rojo sí. por, bajo la forma, bueno, una situación de Cristina condenada podría ser desestabilizante, la economía va a sufrir, Total, etcétera, total, sí, etcétera. sí. O sea, déjenla de joder, la gran Jorge Asís. Acá los presidentes son inimputables. Ujú. Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que se está jugando? Y se está jugando que si a ella la condenan, toda la causa de los cuadernos va toda al horno. Entonces, esa fracción de la burguesía que llamamos capitalismo de amigos, que es básicamente el corazón del poder económico de la Argentina, eso juega con la reta Massa. Ujú. Cuando Lilita dice no quiero a Massa, quiere decir no quiero al equivalente de Massa en Junto por el Cambio, que es la reta. Ahí hay tensiones que no son simplemente de cartel, ahí hay tensiones de fuerzas sociales. Y yo creo que las fuerzas sociales que empujan Macri o si vos querés Bullrich, no tienen contrapeso contra esto. Bueno, Ahora, está lo bien. peor de todo es que esta batalla está abierta, no define nada
Y como no define nada, ojo del otro lado, porque vos decís, esta chorra no va a ningún lado. No sé, Bueno, pero pará, esperá a ver cómo se desarrolla la economía. digamos, 2, este flaco no va a ningún lado. No sé, si esto se mantiene así y el tipo llega a un, digamos, 2023 más o menos ordenado, toda la burguesía mercado internista, todo el mundo, entonces, eh, para entonces, mí, en va a esa favor, lógica, entonces, en esa lógica, le resta apoyo a la reta. seguro. Ah, bueno, entonces, lo que está O planteando hace como Carrió, siempre, lo, juega a 2 lo que puntos. estará planteando Carrió, hipotéticamente, por supuesto, es, yo voy a jugar detrás de estos que van a favorecer a que vaya a fondo la causa Cuadernos. Los que quieran ir acompañando hipotéticamente, en esto voy a entrecomillar un análisis porque digamos, nadie puede señalarlo de manera directa, pero ese capitalismo de amigos, como vos decís, que puede tener tanto la referencia de Massa como de la reta, nos lleva a disputar un mismo sector. Esto indirectamente después de lo que hagan como gobierno. Pero en base a lo que vos venís planteando, si Macri fue a fondo con ese proceso de dejarlos pegados a toda esa burguesía prebendaria a través de la causa Cuaderno, lo que Carrió hipotéticamente podría estar planteando es, mirá que tenemos que doblar la puerta con la causa Cuaderno, porque si no, no vamos a ningún lado. Y si el que lidera es la reta, va a disputar un mismo espacio de poder que hoy ya tiene Massa, acompañado de lo que pueda ser el segmento del kirchnerismo duro. Digo, para mí son posicionamientos, excede quién gane y que lo que defina la población en una hipotética interna. Algunos dicen, guarda que no eliminen las internas y eso deje efectivamente a la oposición sin chances de definir quién va a ser el que lidere el sector. Pero es para mí secundario, o sea, para mí la mirada está más puesta en lo que haga hoy el oficialismo, en si una definición fuerte de la justicia hace temblar esa economía que Massa pretende equilibrar. Después el resto, me parece que todavía la oposición tiene para caminar mucho, sobre todo porque no define para dónde va a jugar. Bueno, es que hay uno que define. La reta está definida. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Bien, ¿qué tienen los otros? Nada. Los No otros lo sé, solo lo expresa bien Milei. no lo Milei sé. expresa, Milei expresa ¿cómo se llama? La línea Macri con mayor claridad. Por el lado de la bestialidad, pero con No, mayor bueno, pero claridad. pará, con mayor claridad en la difusión, pero no en el comando político. ¿O vos pensás que puede llegar a ser un candidato, un tipo que se levanta a la mañana y sale y se come a los chicos crudos en la primera fila del teatro en el que se presentó? No sé si Lo una que yo sociedad. sé es que, lo Tal que yo vez sé es Expert, que tal Macri vez no Expert tiene base sea, social para eso. pero tal vez Expert sea Y más no solamente, interesante. Pero está no sé bien, si pero eso es una Milei. cuestión de personas. Pero eso es una cuestión de personas, no me refiero a que Milei pueda ser Ok. candidato, ¿no? Sino que a que expresa Ujú, las únicas soluciones que tiene en la cabeza Macri. ujú, Y las únicas soluciones que tiene en la cabeza Macri sí. son las propuestas de Milei. Expresadas de un modo más racional, más con más Eso, a eso me lo que vos refiero. A quieras, eso pero me es refiero. eso. La pregunta es, ¿dónde va a ir a parar el único programa que tiene alguna fracción de la burguesía que no es ni Milei ni el Pantano Massa? Es decir, ¿quién encarna el programa Fundación Mediterráneo? Claro. Y vos decís que Bueno, ese lo va a encumbrar la reta, no, no creo, ¿no? no creo, no creo. No creo que vaya por ahí la cosa. ¿Y para dónde? Me parece que ese programa no tiene representación política todavía. Ah, mira. Por eso Melconian se reúne con cualquiera. Si no, no se y lógico. A ver, si vos ya estás jugado a fulano, sutano, mengano, no te reunís con cualquiera. Ujú, Me parece que ese programa todavía no tiene representación política. ajá. Ese es Bien. el programa de la convertibilidad. El Ok. programa de la convertibilidad es un programa más cercano a Macri que a la reta. Bien, Ujú. puede ser, pero no está claro que eso sea así. ¿Se entiende? Muy interesante todo, querido Eduardo. La gente está muy motivada porque la abstinencia de 2 semanas es muy fuerte. Te dejo dos cuestiones para que la próxima, si nos permite la coyuntura, nos metamos un poquitito de Dale. lleno en Argentina 2050, que me parece entusiasta. Algo tiré el otro día relacionado con falta ahí qué pasa con el sector bancario. ¿Sí?
falta en tu Ajá. proyecto presidencial. ¿Qué pasa con la banca? ¿Sí? Y dos, Bien. que para mí es importante, descripto la forma de conducción de las empresas, ya sea aquellas que se vinculan con el Estado para potenciarse o quienes dentro de una economía de cabotaje o puertas adentro puede tener la libertad de un capitalismo pero no con el apoyo del Estado. ¿Por qué no la definición del cooperativismo y del mutualismo? Un espacio empresario que tiene como base la propiedad colectiva. ¿Sí? ¿Por qué no ahí no figura como una posibilidad? Porque está medio boyando entre esa posibilidad de un Estado socio de algunos espacios, ¿sí? Para potenciarlos y generar buenos dividendos a niveles exportables. ¿Por qué no una mirada sobre el sector cooperativo? Como propuesta, digo, como para Bueno, discutirlo, a eso me refiero. podemos discutir mucho, pero el núcleo del problema es la racionalización generalizada de la industria nacional. Correcto, está bien. ¿Sí? Racionalización quiere decir escala de producción, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un ejemplo histórico de ese proceso Uh-huh. desde abajo, porque ¿qué es la cooperativa? Sí. Es el mismo proceso hecho desde abajo. Exacto, sí, Es sí. decir, hay un conjunto de productores de lo que sea que dicen, bueno, cada uno solo no monta, vamos Exacto. todos juntos. Uh-huh. Eso es Sancor. Sí, Sancor nació así. sí. Sancor nació como una alternativa a la Dairico. Uh-huh. La Dairico era una gran empresa norteamericana que, digamos, procesaba la leche y, digamos, tenía los tambos comiendo de su mano. Uh-huh. Y Sancor, Santa Fe Córdoba, es Sí, sí. una cooperativa Correcto. surgida de Productores ninguna lácteos. manera estaríamos de ninguna manera estaríamos en contra de eso, al contrario, lo Ok. fomentaríamos. No, pero Ahora, sí, pero no, sí, mi mirada era por qué no el Estado potenciando esos espacios, porque digo hoy, más allá de la infructuosa Sancor que está en ese vaivén, porque cuando el Estado se metió, terminó rompiendo más lo que ya estaba roto dentro de Sancor, pero por ejemplo, justamente el viernes lo charlábamos con Hugo Jacobino, AFA, ¿sí? Que son cooperativas de productores agropecuarios, que en formato cooperativa es una de las principales acopiadoras de grano del país, no exportadoras, podría tener un saldo exportador importante si el Estado potenciara eso en manos de esos pequeños productores organizados. A ese nivel planteaba la idea de cómo sí, articular el eh, trabajo, ¿no? lo podemos charlar con más detalle, Bien, pero el Estado de Argentina 2050 no va a regalarle un peso a nadie. correcto. Por lo tanto, potenciar todo lo que vos quieras. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? ¿Se entiende? Está Porque si perfecto. no, otra vez, ¿no? Socializamos las ganancias, socializamos las pérdidas, privatizamos las ganancias. Ok, ok. No. Por Bueno, eso, ¿vos querés cooperativa? ¿Querés que te ayudemos? Bueno, vamos a ver qué parte le toca al Estado. perfecto. Te mando un abrazo, buena semana, nos reencontramos la Un próxima. abrazo grande. Dale.